Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, les damos a todos y cada uno de ustedes y cada una de ustedes la bienvenida a esta nuestra reunión de hoy sábado. Y bueno, es el tiempo juntos a distancia, es el tiempo aún en la distancia, pero que nos sentimos espiritualmente juntos. Queremos siempre recordarles que a través del WhatsApp de la iglesia le estaremos siempre enviando información acerca de nuestras actividades, acerca de los proyectos que desarrollamos, las invitaciones que tenemos. Así que en su dispositivo usted siempre guárdelo como uno de sus contactos, Iglesia Jezreel, y allí el número del WhatsApp para que estemos pendientes de esa información y no nos perdamos de nada de lo que está planificado para este año. Muy bien, los martes siempre también los esperamos en nuestro tiempo de oración, de ayuno, de intercesión. A las 12 del día nos estamos reuniendo y a las 6 de la tarde igualmente el día martes, para que si nos quieren acompañar, es un tiempo de intercesión, es un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico que nos permite como iglesia estar en la función más importante de esos ejes transversales que manejamos, que es la oración. El día miércoles, ustedes saben que estamos ya desarrollando nuestro proyecto de academia este primer semestre del 2021, entonces los estudiantes que han iniciado su materia de soteriología o de neumatología, los esperamos el próximo miércoles y cada uno de los miércoles que está programada esta materia. Los jueves los profesionales igualmente a las 7 de la noche estarán reuniéndose así todas las semanas para que ustedes, si tienen jóvenes profesionales solteros que quieran unirse, les pueden compartir esta invitación. El día sábado tenemos nuestra reunión de niños a las 3 de la tarde y la reunión de adultos en las que estamos a las 5 de la tarde. Esas son nuestras reuniones para que permanentemente estemos reuniéndonos durante la semana en la disponibilidad, obviamente, de su tiempo. Hemos estado hablando durante todo el mes de febrero acerca de la importancia de las relaciones interpersonales. Fruto de una muy buena relación con Dios tiene que ser el mejorar constantemente nuestras relaciones interpersonales. Así que dentro de esta dinámica de cómo mejorar las relaciones interpersonales, hace 8 días planteábamos la regla de oro. La regla de oro activa, lo que Dios nos pide que hagamos es que hagamos con los demás como quisiéramos que los demás hicieran con nosotros. Que tratemos a los demás como quisiéramos que los demás nos traten. Si de esa forma actuáramos, seguramente muchas de las situaciones que actualmente se viven en el interior de las familias, en las sociedades, obviamente solucionaríamos y mejoraríamos el ambiente en el cual nos estamos levantando y levantando nuestros hijos y nuestros nietos. Así que la Biblia es todo un manual de instrucciones acerca de cómo manejar estas buenas relaciones interpersonales. Pero obviamente deseamos también que como hombres que somos, la raza humana, que está en una condición de ser pecadora, entonces es factible que dentro del proceso de las relaciones interpersonales, de una forma consciente o no, podamos afectar a otras personas y generar heridas y generar dentro de esas relaciones un quebrantamiento. Pero también tenemos mecanismos de Dios para poder reconciliar, para poder restaurar las relaciones y volver a una conexión interpersonal con aquellos que de alguna manera hubo esa ruptura. Estamos hablando de el pedir las disculpas, el ofrecer las disculpas y el pedir el perdón, el dar el perdón y el cómo proceder de la forma adecuada para poder manejar estas fricciones que normalmente vivimos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de cómo restaurar una relación por medio del amor. Cómo restaurar una relación por medio del amor. Y quisiera invitarles que si ustedes tienen la posibilidad y si no lo han hecho antes, obviamente, puedan leer ustedes la obra de Víctor Hugo llamada Los Miserables. Esa es una obra de 1860 más o menos y se considera una de las obras de la escritura, especialmente de Víctor Hugo, más importantes. Y dentro de esa novela, él describe, inspirado en una experiencia de la vida real, él describe la historia de un hombre que en un momento de necesidad, de hambre de su familia, salió y robó un pedazo de pan
Y por ese pan fue a la cárcel durante 5 años. La sentencia fue 5 años de cárcel por haber robado el pan. Obviamente exagerada la proporción de la sentencia por el delito cometido. Y dentro de esos 5 años, por esa misma situación que el hombre lo sintió como una injusticia, intentó fugarse varias veces y eso prolongó durante 20 años el estar encarcelado. 20 años estar encarcelado por haber robado un pedazo de pan. Y obviamente durante todos esos 20 años la amargura y el dolor iba creciendo en su corazón, al punto que pensaba solamente cuando saliera poder cobrar la venganza de aquellos que habían generado esa situación en su vida. Pero obviamente llegaron el momento en que logra salir finalmente de la cárcel, huir. Finalmente, antes de cumplir esos 20 años, se va y se encuentra dentro del escapatorio, dentro de la fuga, se encuentra con un obispo que de alguna manera le genera una ayuda, le da una bienvenida en su casa durante una noche y él aprovecha esa noche no solamente para comer, descansar un poco, sino para robarle las cosas que de valor allí había, unos instrumentos de plata que se manejaban en ese lugar. Y huye, finalmente huye, pero fue apresado nuevamente y es traído ante el obispo Miriel se llama en la obra, y este obispo cuando le presentan a este hombre, Jean Valjean se llama, así lo llama en la novela Víctor Hugo, le presentan a este hombre ante la policía dice que él le había regalado aquellas cosas que efectivamente habían sido robadas, pero no iba a presentar ningún cargo, ninguna denuncia, sino que le había robado y al contrario, le añade otras cosas adicionales que no se había llevado la noche anterior. Y esto generó en el corazón de este hombre una expectativa, una esperanza diferente. Hasta ahora la vida lo había tratado siempre muy mal. Las relaciones interpersonales siempre habían sido causantes de su dolor y con el tiempo obviamente de su amargura. Pero la actitud de este hombre, de este obispo, tratándole de esa forma y dándole una nueva oportunidad, le permite hacer un cambio en su vida. Muy arrepentido, él le dice que quiere llegar a ser una persona diferente. Y al despedirse, hay unas palabras muy específicas de este obispo para este hombre, cuando le manifiesta que él quiere cambiar, que ha encontrado por fin en alguna persona algo de esa esperanza en los demás, algo de esa esperanza de poder encontrar algo bueno en los demás. Y entonces este obispo le dice, jamás lo olvides, prometiste ser un hombre nuevo. Jean Valjean, hermano, ya no le perteneces al mal. Con esta plata he comprado tu alma, te he rescatado del miedo y del odio y ahora te devuelvo a Dios. Eso fue lo último que le dijo el obispo y finalmente cuando este hombre salió de la casa de este obispo, con esas cosas que le había dado, comenzó una nueva vida, pero una vida completamente transformada y se dedicó a hacer eso, a dar de lo que había recibido. Una relación, una vida quebrantada había sido restaurada por una relación de amor. Y es así como queremos nosotros plantear siempre la posibilidad de que el amor cubre multitud de faltas, que el amor cierra esas heridas que hemos tenido en el pasado. Todos y cada uno de nosotros hemos podido pasar por experiencias no necesariamente iguales a las que narra Víctor Hugo en su obra, pero experiencias que han dejado marcas, que han dejado huellas, y muchas veces por no haberlas tratado de la forma adecuada, con el tiempo la Biblia dice que nacen raíces de amargura y muchos son contaminadas por ellas. Por eso es importante que en las relaciones interpersonales podamos nosotros rápidamente actuar y subsanar las cosas que se presentaron para tener una posibilidad hacia el futuro. Muy bien, esa es la historia dentro de esta novela de Víctor Hugo. Hoy quiero invitarles no a una novela, sino también a una experiencia real de una restauración. Y está en el libro de Filemón. Si usted por favor busca en su Biblia o en su dispositivo el libro de Filemón, el libro más corto que tiene la Biblia. Tiene apenas 401 palabras. 401 palabras. Imagínense, normalmente en los estudios que hacemos y en los ensayos que nos piden dentro de nuestras materias de estudio, nos dicen que usemos 500 palabras para hacer un ensayo, que en 500 palabras expresemos una idea sobre un tema específico. A veces es muy complicado poder en 500 palabras concretar una idea, expresar un sentimiento, pero pues la idea es eso, es poderla concretar de tal manera que sea clara y efectiva.
El libro de Filemón tiene 401 palabras apenas, y en esas 401 palabras Pablo muestra cómo se puede restaurar una relación con el amor. Esa carta fue escrita desde la cárcel cuando Pablo estaba prisionero, estaba acompañándole en ese tiempo Timoteo, uno de sus discípulos. La escribió simultáneamente a la carta de los Colosenses, porque el destinatario de esta carta, Filemón, vivía en la ciudad de Colosas. Así que aprovechó para escribir la carta a la iglesia, que entre otras cosas se reunía en la casa de Filemón, y también una carta personal a Filemón. Hay solamente 3 cartas personales de Pablo y son la de Filemón, la de Tito y la de Timoteo. Muy bien, todo esto sucede más o menos entre el año 60 a 65 después de Cristo, donde el contexto social todavía es el gobierno del Imperio Romano, donde una tercera parte de la población del imperio se calcula era esclava, una tercera parte, imagínense, el 30% de la población del Imperio Romano, con su extensión tanto geográfica como cultural, una tercera parte eran esclavos. Obviamente, durante todos esos años y muchos años después de esta epístola, la esclavitud siguió. Más o menos se calcula que hubo unos 1500 años aún todavía en esclavitud después de haber sido escrita la carta de Filemón. Y esta carta se refiere específicamente a una situación de traición en una relación interpersonal. Y esa traición llevó a cabo un quebrantamiento, y un quebrantamiento que no hubo la posibilidad de restaurar en su momento. Filemón, el destinatario de esta carta, un hombre rico que tenía algunos esclavos, y Onésimo, uno de sus siervos, parece ser uno de los siervos de mayor confianza para él. En algún momento de la experiencia y de la historia, le robó, le afectó de alguna manera a Filemón y huyó. Onésimo, el esclavo, huye, llevándose algunas cosas de Filemón. Y obviamente, como les digo, no hubo la restauración, simplemente hubo una separación en tiempo y distancia, y parece ser que todo se había quedado allí. Solo que esas cosas que la vida tiene, que llegó el momento en que Pablo sirvió de intermediario para conciliar a estas 2 personas que en el pasado habían tenido una relación quebrantada. Onésimo finalmente termina huyendo a Roma. Y allí en Roma pues era muy fácil escabullirse, era muy fácil confundirse con tantos esclavos que allí había, pero de todas maneras siempre con un alto riesgo de ser tomado nuevamente prisionero como un esclavo fugitivo, y obviamente esto le podría causar la muerte. Pero de alguna forma también esta carta muestra que uno no puede pasarse toda la vida huyendo de una situación. A veces nosotros queremos dejar cosas inconclusas, no queremos hacer buenos cierres de situaciones del pasado y nos la pasamos huyéndole a hacer este tipo de procesos saludables. Pero llega el momento en que es necesario hacerlo. Eso puede costar algo. En el caso de Onésimo, si llegase a reconocer su falta, volver a donde su amo, eso podía representarle la muerte, porque como era un esclavo, su amo tenía potestad sobre su vida. O también, y era la parte legal que esto correspondía, y es que un esclavo que había huido, normalmente al regresar, al ser nuevamente apresado y regresar, se le colocaba en su frente con un hierro caliente una letra, la letra F, que significaba fugitivo. Y de alguna manera siempre llevaría esa marca sobre su frente. No solamente un esclavo, sino un esclavo que se había fugado. De alguna forma, todo este era el contexto social, para que entendamos un poco por qué Pablo escribe lo que escribe y cómo lo hace. El contexto social de esa época en el Imperio Romano era una cultura llena de subculturas y con prejuicios, como obviamente sucede en las sociedades, esos prejuicios que dividen, que separan. Y la pregunta es, ¿cómo cambiar? Si es posible cambiar las estructuras para que las personas cambien, o cambiar las personas para que la estructura cambie. Desde el punto de vista muy humano, siempre procuramos cambiar las estructuras pensando que de esa forma vamos a cambiar a las personas. Pero la realidad que encontramos del trato de Dios con nosotros es que Dios cambia a las personas y las personas terminan cambiando las estructuras. Y por eso el cristianismo tuvo esa afectación en el Imperio Romano, porque logró, cambiando personas, cambiar la estructura del imperio. Así, obviamente, cualquier situación puede ser restaurada siempre y cuando las personas
puedan ser restauradas. Metámonos en la carta, ya seguramente dándole lugar a usted para llegar a Filemón, un libro, como le digo, muy corto, apenas 401 palabras, y vamos a tratar de describir esta historia de cómo se puede restaurar una relación a través del amor. Pablo comienza en el versículo 1 diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, esto es simplemente la introducción normal que se hacía en una carta. Se hablaba de quién era la persona que la escribía o la enviaba, y asimismo quién era el destinatario. Notemos algunas cosas para comenzar. Primero, habla de Pablo como un prisionero. Y la verdad es que Pablo estaba preso en Roma. Entonces estamos hablando de una condición física que él maneja. Es un prisionero del Imperio Romano. Obviamente, dentro de la cosmovisión de ese momento, un prisionero siempre será culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pablo estaba en espera de que fuera juzgado. Pero mientras estuviese preso, la gente, cuando habla de un prisionero, siempre dice de una persona culpable. Bueno, Pablo era una persona culpable. Ante la sociedad así lo veía. Pero él también habla de ser prisionero de Jesucristo. Y esta es la doble connotación. No solamente es prisionero del Imperio Romano en la ciudad de Roma, sino que él también se siente prisionero de Jesús. Y de alguna manera esto nos permite pensar que cuando hablamos de un prisionero es una persona que está supeditada, que está limitada a hacer aquello que le permitan dentro del ambiente en que se encuentra. Y esa es la verdad de Pablo. Pablo dice: yo me siento un prisionero de Jesucristo en cuanto a que mi vida es para hacer lo que Él me pida que yo haga. Y efectivamente aquí, como en muchas otras ocasiones en las epístolas, lo encontramos sirviendo de puente, sirviendo de restaurador, sirviendo de mediador entre relaciones quebrantadas. Muy bien, lo segundo es a quién se dirige la carta, cuál es el destinatario. Y habla de Filemón como una persona muy querida para Pablo, un hombre amado de Pablo, y fuera de eso colaborador. De alguna manera, Pablo había ganado a este hombre Filemón en la ciudad de Éfeso. Y luego Filemón se trasladó a la ciudad donde vivía en ese momento, que era Colosas. Y de alguna forma le había colaborado a Pablo en su momento, y en este tiempo obviamente esa relación se mantenía. Entonces estamos hablando de una relación de Pablo con Filemón muy cercana, muy estrecha, una relación sólida. Y fuera de eso, no solamente con Filemón, sino con su familia. Algunos dicen que estas dos personas que menciona la introducción, Apia y Arquipo, eran la esposa y el hijo de Filemón. Así que está hablando de toda la familia. Pablo era un hombre muy cercano de pronto a esta familia. Pero el elemento adicional que plantea, que no es solamente la relación interpersonal, sino la relación que se extiende más allá. Porque en la casa de Filemón, se reunía la iglesia de Colosas. Así que Filemón había prestado su casa, seguramente por los recursos que tenía, los espacios que había prestado su casa para que allí comenzara este crecimiento de la palabra de Dios en esa ciudad de Colosas. Entonces, así Pablo la llama, la iglesia que está en su casa. Esta carta a los colosenses fue enviada igualmente a Filemón para que la leyera ante la comunidad, pero juntamente con la carta a los colosenses le envió Pablo personalmente esta carta, que miren que finalmente se volvió una carta pública, porque la lección que allí hay, aunque era directa hacia Filemón, es una lección que puede servir a cualquier persona en sus relaciones interpersonales que han sido quebrantadas o afectadas. Muy bien, pasémonos al versículo 4 después de esta introducción de saludo. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Allí hay varias cosas igualmente en esta segunda parte de la carta, y es la gratitud que le generaba a Pablo la vida de Filemón. Qué bueno que las personas puedan recordarlo a uno con gratitud.
Pablo recordaba a Filemón y había una gratitud en su corazón. Ahora, muy saludable para Pablo, que está en unas condiciones de prisión, aislado de la mayoría de las personas que había conocido en el transcurrir de su ministerio, pero saber, poder enterarse de cómo están aquellos que para él representan una de sus más grandes ganancias, aquellas personas que habían sido a través de su ministerio alcanzadas para Cristo, le genera una gran experiencia de gratitud que ayuda a que uno pueda sobrellevar los tiempos difíciles. Por eso siempre es bueno que pensemos en los momentos agradables, en las relaciones saludables, en todo aquello que hemos compartido con otras personas cuando aún nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles también son temporales y nos permite de alguna manera sobrellevarlas más fácilmente cuando somos personas agradecidas. ¿De qué estaba agradecido Pablo particularmente de Filemón? Dice que Filemón era un hombre que tenía dos cosas importantes, amor y fe, tanto hacia Jesús, a quien había conocido a través de Pablo, como por todas las personas que participaban y colaboraban en la iglesia. Así que es un hombre que de alguna forma ve el amor como la expresión de la fe. Y esto es importante, porque es que nosotros no podemos hablar de la fe sin dar una expresión de esa fe a través de los hechos. A veces nosotros hablamos mucho de la relación personal que tenemos con Dios y de la influencia que esa relación genera para nosotros, pero se nos queda ahí porque con respecto a los demás no tenemos ese mismo canal de conducción de bendición hacia ellos. Pablo dice de Filemón que es un hombre que ama a Jesús y fruto de amar a Jesús ama también a los santos, porque es la expresión, el amor es la expresión de la fe. Y si somos personas de fe, porque esa es nuestra esencia, somos cristianos por la fe, vivimos por la fe, obviamente la mejor manera de demostrar esa fe es a través de la expresión y la mejor forma de expresarlo es el amor. Así que es un hombre, Filemón, que expresa su fe a través de sus hechos, amando a los que le rodean. Ahora, en su casa tiene un ministerio y eso implica que es una persona activa, no solamente un participante pasivo, un oyente olvidadizo, sino es un participante activo, es una persona que aún sus bienes, sus recursos, su casa los puso al servicio del ministerio. En esa época todavía no existían lo que hoy conocemos como iglesias o lugares de culto. En esa época, los que tenían en su corazón a bien prestar sus casas eran el lugar de reunión de la comunidad. Así era Filemón. Y muchos habían sido confortados. La palabra confortar es una palabra que se utiliza a nivel militar y es una palabra que implica que una vez que los ejércitos vienen de las batallas, necesitan un tiempo para poderse recuperar, un tiempo para poder descansar, un tiempo para poder sanar lo que sucedió. Así que Filemón, que confortaba a la gente, implica que era un hombre que traía descanso, que traía alivio, que traía restauración a otras personas. Y si usted mira, se adelanta un poquito al versículo 21, va a encontrar que Pablo hace una alusión adicional de Filemón allí en el 21 diciendo que ha confiado en que lo que le pide que haga, lo va a hacer sabiendo que aún hará más de lo que Pablo le va a pedir que haga. Y esto implica que la obediencia de Filemón era una obediencia que iba aún más allá del deber, que no se limitaba con hacer lo que le manden hacer, sino que si él podía algo más hacer, seguramente lo iba a hacer. Pablo estaba convencido de eso. Así que todo este contexto, tanto de Pablo desde su condición, como de Filemón, aquel que es el receptor de la carta y a quien le va a hacer la petición, nos permite a nosotros entender un poco mejor por qué sucede toda esta antesala antes de Pablo ir a hacerle la petición. Ustedes saben que muchas veces en la relación uno encuentra personas que están interesadas en las relaciones que les son benéficas, o sea, de aquellas personas de las que yo me puedo valer o de las que yo puedo extraer algún beneficio, obviamente busco la relación con ellas. De aquellas personas que veo que no tienen ninguna posibilidad de generarme un beneficio, obviamente no son las personas que yo busco para relacionarme. Las relaciones interesadas se podrían llamar, aquellas relaciones que están ligadas simplemente por un beneficio que se pueda obtener. En el momento en que se obtenga o en el momento que se verifique que no se puede obtener, esas relaciones se rompen. Pero de alguna forma, Pablo aprovecha esta relación, una muy buena relación,
con Filemón para hacerle una petición. Entonces no podemos hablar de simplemente Pablo con una relación de interés en Filemón. Era una relación que se había constituido en el amor, en la fe, en el buen trato, en el objetivo común de extender la palabra de Dios. Pero en medio de esas relaciones, cuando tenemos la oportunidad de servir, debemos hacerlo. Y eso es lo que Pablo le va a pedir a Filemón. Un favor, un servicio que necesita que le haga. Y es interesante. Sé que, y siempre lo he dicho, Dios nos ha dado una gracia y es poder estar siempre dispuestos a servirnos unos a otros. En la iglesia hemos tenido esa bendición de poder estar participando en las necesidades de todo tipo de unos y otros y tratar de juntos cubrirnos para poder juntos salir adelante. Muy bien, esta era la situación a la que Pablo apelaba para pedirle a Filemón un favor. ¿Cuál era ese favor? Pues voy a remitirme directamente al versículo 12. Y es que Pablo se había encontrado con Onésimo, que había sido el siervo o el esclavo de Filemón, que le había robado, que había abusado de la confianza, que había abusado de la relación, que le había afectado de alguna manera a Filemón y su familia. Le pide que lo vuelva a recibir. En el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. Así que Pablo conoció a Onésimo en Roma y en ese proceso de que Onésimo recibió a Cristo y comenzó un proceso de transformación de su vida, las conexiones que transforman, inmediatamente Pablo le hace consciente de que él tiene que restaurar su relación con su antiguo amo, a una costa de lo que pudiese significar eso. Y eso implica que podía efectivamente ser ejecutado o finalmente esta marca sobre su frente, o que sí, así estaba en el corazón de Filemón, perdonarle y dejarle en libertad. Y esto es lo que finalmente Pablo apela. Te lo vuelvo a enviar, tú pues recíbele. Este es el favor. Miren que aún cuando hablamos de relaciones interesadas, Pablo no está buscando un favor para él. Está intercediendo por Onésimo para que Filemón le reciba. Así que el favor que le está pidiendo no es de beneficio directo para Pablo, sino es un beneficio primero directo para el mismo Filemón, que seguramente no olvidaría aquel siervo cercano que le había fallado, le había afectado, que había aprovechado esa relación, y mucho más para Onésimo, que estaba en una condición siempre de estar ocultándose, de estar escondiendo su vida. Era la oportunidad de volver a recuperar su vida y obviamente la libertad para vivirla. Pero quiero resaltar en este proceso cómo Pablo pide, que usa Pablo para que Filemón finalmente reciba a Onésimo y le perdone. ¿A qué podía apelar? ¿Cómo de alguna forma, y déjeme decirlo entre comillas, cómo podía presionar un poco la decisión de Filemón para que aceptara nuevamente a Onésimo y le perdonara? Bueno, vamos a mirar en la carta varias cosas a las que Pablo podía apelar y de hecho las menciona. Pero vamos a mirar cuál de todas ellas es la que finalmente restaura la relación. Comencemos en el versículo 8. Dice en el versículo 8, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Entonces, la primera que Pablo usa es su capacidad de maestro. Pablo está enseñando lo que Jesús enseñó y lo que nos es conveniente enseñar. Y obviamente, como está enseñando lo que Jesús dijo, y dentro de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 8, es la importancia del perdón, de restaurar nuestras relaciones. Así que Pablo podía decir, mire, es que esto nos dice Jesús que debemos hacer y esto es lo que conviene, así que te pido que cumplas con lo que Dios nos enseña. Ahora, yo no me puedo sentir mal cuando le pido a una persona que haga lo que la Biblia dice que debe hacer. Por el contrario, yo tengo que decirle que eso es no solo su deber, sino que es conveniente. Es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque cada cosa que nos recomienda la Biblia es para nuestro beneficio. La Biblia no nos dice algo que nos vaya a perjudicar. Al contrario, lo que la Biblia nos enseña nos ayuda a restaurarnos y a restaurar el entorno, comenzando por las relaciones interpersonales y los ambientes donde esas relaciones se desarrollan. Así que Pablo apela a eso, diciéndole, mira, yo te digo que Jesús nos ha enseñado que debemos perdonar. Por eso con esa libertad te puedo mandar lo que conviene. Y ahí está escrito así, pero pues obviamente es algo a lo que apela Pablo
que es el maestro, hacia un aprendiz o discípulo, de lo que Jesús había dicho, que sería una razón más que suficiente. Pero bueno, no es la razón más importante que Pablo usa para que Filemón perdone a Onésimo. No es porque me lo han enseñado y yo tengo que hacerlo, aún porque Dios mismo dice que lo debemos hacer a través de su palabra. La segunda, miren en el versículo 9, dice, en el versículo 9, ahí en medio del versículo dice, siendo como soy, Pablo ya anciano. Entonces, otra cosa a la que apela Pablo es que ya es un hombre anciano. Y obviamente dentro de la cultura judía, una persona mayor, una persona ya de años, es una persona que debe ser escuchada con atención, porque ha vivido y ha visto muchas cosas en esta vida. Y en ese momento ya de la vida de una persona, ya cuando es anciano, es donde aprendemos a valorar lo que de verdad vale en la vida. Nosotros a veces en la vida tratamos de hacer muchas cosas y vamos descubriendo que muchas de esas cosas que perseguíamos y que creíamos importantes no lo son tanto. Y con el pasar de los años vamos entendiendo cuáles son las cosas que de verdad vale la pena. Había igualmente una persona ya con muchos años cometido suficientes errores para saber lo que no convenía, para poder recomendar lo que sí convenía. Diciéndolo de otra forma, Pablo le está diciendo, te está hablando la voz de la experiencia. Y recuerden que en esto de relaciones quebrantadas y relaciones que han tenido un espacio de tiempo en ese quebrantamiento, está Pablo con uno de sus grandes discípulos al final, que fue Juan Marcos, porque Pablo compartió con Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, durante algún tiempo, pero por una decisión que tomó Juan Marcos, Pablo lo abrió, lo sacó del llavero. Y durante mucho tiempo Pablo no quiso compartir con Juan Marcos sus viajes misioneros. Pero al final del tiempo Pablo se dio cuenta que no había sido la mejor decisión de su vida y volvió a llamar a Juan Marcos para tener comunión con él. Pues bueno, es la experiencia que le está diciendo a Filemón que no vale la pena mantener esas relaciones quebrantadas por tanto tiempo, porque lo único que hacemos es perdernos la oportunidad de poder ser bendecidos y bendecir a otros a través de ella. Así que le está hablando un anciano. Otro elemento que Pablo utiliza es una persona de experiencia. La experiencia dice. Ahora, en ese mismo versículo no solamente está anciano, sino dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y pensemos en la palabra prisionero y en lo que en ese tiempo implicaba la prisión. Bueno, también hoy día por los hacinamientos que encontramos en los lugares de reclusión. Pero Pablo en particular estaba prisionero en las mazmorras de la cárcel de Roma, que obviamente eran situaciones de una extrema realidad cruda y difícil para sobrevivir. Pablo estaba allí y de alguna manera eso generaba dolores en su alma, porque independiente de que seamos cristianos y muy fuertes y sólidos y firmes, hay situaciones en la vida que nos golpean. Hay situaciones que nos hacen experimentar temor, miedo, tristeza. Nosotros, por el hecho de ser cristianos, no dejamos de sentir. Sentimos lo mismo que sienten las personas. Y de alguna manera tratamos de manejar esas reacciones emocionales ante las circunstancias que nos rodean. De hecho, Pablo en la carta de Filipenses dice que él se goza aún estando en esa condición porque había aprendido a vivir en ella. Ahora, no es solamente la prisión, sino todo lo que había antecedido la vida de Pablo, que muchas veces había pasado por situaciones de dolor en el ministerio, traiciones, persecuciones, muchas veces lo habían apaleado, había naufragado, había tenido tantas experiencias dolorosas que lo que está apelando es a los sentimientos de Filemón con respecto a un hombre que ha sufrido mucho y que esta ruptura emocional de Onésimo y de Filemón también le causa dolor y él quisiera aminorar su dolor. Entonces apela diciéndole que es un prisionero, apela a esa condición de sufrimiento para que de alguna manera, como Filemón tenía en alta estima a Pablo, pudiese perdonar a Onésimo para aliviar esos dolores que Pablo experimentaba. Válido, porque obviamente muchas veces uno toma decisiones para no causar un mayor dolor a las personas y eso es válido, pero no necesariamente debe ser lo más importante. Ya llevamos varias que Pablo usa, una más. En el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí ya Pablo mete el nombre de la persona, porque es importante que toda esa antesala que Pablo va desarrollando no ha mencionado todavía a Onésimo.
apenas ahora lo menciona porque prepara el ambiente emocional, prepara la mente racional de Filemón para que cuando le haga la petición inmediatamente Filemón pueda reaccionar adecuadamente, no reaccione emocionalmente. Entonces le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. No le está hablando de un esclavo, le está hablando de alguien que Pablo experimenta como un hijo, como alguien muy cercano a él, porque Pablo le había llevado a los pies de Cristo en esa condición de prisionero. Y ustedes saben, ¿qué no haríamos nosotros por un hijo? Haríamos lo que fuese necesario. Y en este caso, que no lo hace muy regularmente Pablo, es aún pedir un favor a alguien a quien le ha servido, a quien lo ha llevado a los pies de Cristo, es pedirle un favor, pero es pensando en que ese favor es porque mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, como menciona de Onésimo, quiere Pablo que tenga una experiencia de salud, que pueda ser restaurado, que no viva en esas condiciones que en ese tiempo vivía Onésimo, que seguramente era escondido y buscando la forma de permanecer en esa condición, una clase de vida muy por debajo de lo que Pablo quisiera ver y mucho más siendo cristiano de lo que Dios le estaba ofreciendo. Así que también apela a eso, a los sentimientos de un padre que quiere lo mejor para su hijo, en este caso un hijo en la fe. Otro argumento que Pablo usa está en el versículo 15. Si usted mira en el versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. En esto yo veo algo que es increíble y que muchas veces nosotros no entendemos, y son los planes secretos de Dios. La forma en que Dios muchas veces actúa allí detrás de bambalinas, que Dios actúa allí en la sombra, quiero decir en la sombra en cuanto a que no es visible para nosotros, pero que finalmente Dios está construyendo y restaurando en este caso situaciones que en el pasado causaron dolor y que de alguna manera pueden seguir causando ese dolor en el futuro. Así que le dice, mira, quizás Dios permitió eso que pasó para que Onésimo se fuera, conociera de Cristo y al regresar pudieses encontrar en él una persona completamente diferente. Porque no fue casualidad, imagínense, Pablo comparte de Cristo a Filemón en Éfeso. Filemón va a vivir a Colosas. En Colosas él tiene un siervo llamado Onésimo. Onésimo le roba a Filemón. Onésimo huye a Roma. En Roma encuentra a Pablo. Pablo conoce a Filemón y ahora conoce a Onésimo y está allí Dios uniendo, restaurando esa relación. Mire, Dios actúa de formas misteriosas que muchas veces no alcanzamos a entender, pero que no podemos nosotros ser necios a ello. Porque Dios está usando a Pablo como instrumento de restauración de una relación. Era un siervo en el pasado, Onésimo, por obligación. Y lo que Pablo buscaba es que esa relación se restaurara, pero no por obligación, sino por devoción, por la fe, por la forma en que Dios nos llama a tratar a los demás como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Ahora, de una relación que podía ser temporal, en el caso de Filemón y Onésimo, una relación temporal, porque finalmente nuestro tiempo en la tierra es temporal, lo que Pablo le está planteando es que, mira, antes era una relación temporal, terrenal, porque era siervo y esclavo junto con su amo, y cuando muriese o el amo o el esclavo se terminaría esa relación, pero ahora que ha conocido a Cristo, tanto Onésimo como Filemón, es una relación eterna, como hijos y coherederos de Dios mismo. Así que hay que pensar que Pablo le está mostrando a él todas las ventajas que existen, todos los argumentos posibles para considerar que esta petición de poder perdonar a Onésimo se diera y que Filemón pudiese tomar esa decisión. Y una última que podemos mencionar aquí de Pablo hacia Filemón está en el versículo 12 cuando dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Y luego en el 17 y 18, si usted mira allí, Pablo insiste en esa misma idea. Así que si me tienes por compañero, dice, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Pablo hace alusión en estos versículos, el 2, el 17, hace alusión a la frase como a mí mismo. Entonces aquí Pablo está apelando a una amistad
que había sido construida de una forma sincera y bajo elementos de confianza que son el pegamento de las relaciones, la confianza. Pablo y Filemón tienen una gran amistad sincera y muy confiada. Y a la luz de eso, a más de lo que como maestro, como hombre de edad, a la luz de todos los argumentos que le ha dado, apela a esta diciendo es que nosotros somos amigos con una amistad muy sólida. Tan sólida es nuestra amistad que yo te pediría que mires a Onésimo a partir de ahora, no como el Onésimo que te robó, que te afectó, que te dañó en el pasado, sino que cuando lo vuelvas a ver la próxima vez, lo veas como si fuese yo mismo. Lo trates como si fuese Pablo el que estuviese delante de ti. Imagínese, si Filemón tenía esa relación de Pablo y pudiese Pablo estar con Filemón, que al final de la carta le dice, espero que Dios escuche sus oraciones y pueda ir a verlos, seguramente que Filemón le recibiría con sus brazos abiertos y pondría a su disposición todos sus recursos y estaría dispuesto a servirle porque ese era el tipo de relación que Pablo y Filemón tenían. Pero Pablo dice, bueno, no lo hagas conmigo, hazlo como si lo hicieras conmigo, pero hazlo con Filemón, hazlo con Onésimo, perdón. Y bueno, Pablo lo único que está haciendo es lo que Jesús dijo. Jesús dijo en algún momento que recibiríamos una recompensa en el cielo conforme le hubiésemos dado de comer, le hubiésemos vestido, le hubiésemos visitado cuando estuvo en la cárcel. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, pero la verdad es que nosotros nunca te vimos ni en la cárcel, ni desnudo, ni con hambre. ¿Cómo vas a decir que nosotros lo hicimos contigo? Y la respuesta de Jesús en ese tiempo, él les dijo, la verdad es que cada vez que ustedes lo hicieron por alguno de mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Y eso es interesante, porque cuando hablamos de las relaciones interpersonales, ¿cómo actuaríamos nosotros si en lugar de esa persona, en esa área de necesidad, en esa situación de conflicto, en ese quebrantamiento que vive, nosotros no viésemos a esa persona, sino al mismo Señor Jesús allí? Por eso Jesús dijo, ustedes lo hicieron. Cuando lo hicieron por alguno que estaba en esa condición, fue como si lo hicieran conmigo mismo. Es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Le dice, mira, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer con Onésimo es como si me lo hicieras a mí mismo. Y mira, si eso representa algún costo o si eso aún tiene algún daño del pasado, yo estoy dispuesto a reparar ese daño. Yo estoy dispuesto a pagar por el daño causado. Ponlo en mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Y seguramente que Filemón sabía que Pablo no decía esto por decirlo, sino porque era honesto y sincero. Estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de restaurar. Podríamos hablar de argumentos y argumentos. Miren todo lo que hay para convencer a un hombre de que es necesario que restaure su relación con una persona que le ha causado daño. Miren que aquí es una persona que le causó daño y Pablo está apelando al que fue ofendido para que restaure, para que busque restaurar la relación, porque el que ofendió está en una actitud de arrepentimiento y de querer dar la cara a costa de lo que pueda significar eso, con tal de restaurar la relación. Onésimo podía estar completamente interesado en pedir excusas y asumir las consecuencias, pero obviamente esperaba que cuando lo hiciera Filemón le liberara su corazón perdonándole. Y así podíamos extendernos, solo que el tiempo no nos da en una carta tan corta, Pero voy a ir directamente a la última, y no por ser la última menos importante, sino la más importante de todas. A la razón más importante por la que debemos restaurar las relaciones quebrantadas. En el versículo 9, Pablo, hablándole que él podía pedirle que lo hiciera porque así enseñaba Jesús y él había transmitido las enseñanzas de Jesús, allí Pablo le dice a Filemón, más bien te ruego por amor. Te ruego por amor. Y esto es importante. Hay muchas razones por las que nosotros debemos mejorar, restaurar las relaciones que tenemos quebrantadas. Hay muchas razones, desde el hecho de que somos cristianos y debemos ser obedientes a Dios, por la salud personal, por la salud de nuestro entorno, por ayudar a restaurar las personas. Hay muchas razones, pero la más importante de todas es el amor. Y mire que en el versículo 14, Pablo apela también a esto. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que
tu favor no fuese como una necesidad, sino fuese voluntario. Este amor no es algo que se tiene que demandar o pedir, es algo que tiene que surgir voluntariamente. Y recuerden que Jesús lo dijo, una de las cosas, si no la más importante, por la cual nos reconocerían como seguidores de Cristo, es por la forma en que amamos. El mismo Pablo lo había escrito en la carta a los Corintios cuando dijo, uno puede leer mucho de historia, uno puede tener mucho conocimiento, uno puede hablar muchas lenguas, uno puede dar su vida en servicio por otros, uno puede, pero si no tiene amor, todas esas cosas carecen del valor real. Y la verdad es que lo más importante que nos debe mover a restaurar las relaciones, adicionalmente a todo lo que en la carta le ha dicho, es una sola cosa, el amor. Y recuerde que dijo de Filemón eso. Yo me alegro de ti porque he oído que eres un hombre que amas y que de esa forma demuestras tu fe. Y no solamente a Jesús, sino a todos los santos. Y esto es lo que nosotros debemos considerar en esta epístola tan valioso, que Pablo le está diciendo a Filemón, mira Filemón, lo más importante es que tú has sido un hombre que has aplicado tu fe en hechos y lo que más has hecho es amar. Ahora tendrás que amar a quien menos quisieras amar, a quien daño te causó. Porque también está escrito que amar a los que nos han amado a nosotros es fácil. Pero amar a los que nos han afectado, a los que nos han dañado, a los que de alguna manera han ofendido, es lo más complejo. Pero ahí es donde entra el valor del amor. Es cuando podemos amar a quien daño nos hizo. Y créame, esto no es fácil, ni deja de tener un nivel de dolor. Solamente para que usted lo piense, cuando Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba experimentando todo el dolor que aquellos por los que intercedía, aquellos que habían crucificado su vida, estaba pidiendo Jesús. Y estaba diciéndole al Padre que los perdonara, no porque él no pudiera perdonarlos. De hecho, él ya los había perdonado y le estaba pidiendo al Padre que no les tomara en cuenta ese pecado. Es capaz de amar aún en medio del más grande dolor. No todo el mundo es capaz de decir cuando lo están crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, yo sé que las heridas que nos causan los extraños son heridas superficiales y que nosotros no le damos mayor atención ni mayor relevancia. Pero las heridas de los cercanos son profundas, dolorosas y duran mucho tiempo. No sé si con sus padres, sus hermanos, su familia extendida, algunos amigos en el pasado, algunos amigos en el presente, compañeros que usted haya tenido, que fueron cercanos en algún momento, pero hubo una falla, una herida que causaron en sus actitudes, acciones, omisiones, y nosotros guardamos eso aún. Esta carta es una carta no solamente enviada a Filemón, es una carta enviada a cada uno de nosotros diciéndonos, miren, por favor, hay muchas razones por las que ustedes deben restaurar sus relaciones cercanas. Hay muchas razones, pero la más importante de todas las razones es porque Dios nos dice que debemos amar como Él nos amó a nosotros. Yo quisiera pedirle que usted le orara a Dios y que usted en esta oración le dijera, Señor, muéstrame qué relaciones yo debo restaurar hasta donde sea posible restaurar las relaciones. Hay personas que ya de pronto fallecieron o personas que nunca hemos vuelto a ver y seguramente nunca más veremos, pero por lo menos delante de ti yo quiero sanar todas aquellas heridas que en el pasado aquellos cercanos me causaron y que por ser cercanos fueron muy profundas y dolorosas. Pero yo quiero restaurar mi propia vida. Yo quiero restaurarla con el amor porque el amor cubre multitud de faltas. Cristo puede restaurar cualquier relación interpersonal afectada, porque si algo de Cristo recibimos es su gran amor. No permita que su buen corazón, ese corazón que Dios ha restaurado, que Dios lo ha puesto a palpitar nuevamente, que Dios le ha dado visiones y sueños, no permita que ese corazón esté afectado por dolores que no vale la pena seguir llevando.
Ya de una vez y para siempre renuncia a esas situaciones del pasado donde causaron heridas. Usted perdone y ame, y en la posibilidad que Dios le permita de restaurar esas relaciones, restáurelas. Pero primero hágalo con Dios, hágalo con usted mismo, con usted misma, y luego, si Dios da oportunidades y hay ocasiones para hacerlo, restaure con aquellos que le ofendieron. Vamos a orar al Señor. Señor del cielo, te damos gracias. Porque tú conoces el corazón de todos y cada uno de nosotros. No solamente conoces a Filemón y conoces la situación que con Onésimo. No solamente Víctor Hugo vio en esa historia de los miserables la vida de un hombre que pudo ser transformado por un acto de amor. Tú conoces que el amor puede cubrir todas las faltas, porque tú lo hiciste con nosotros. Tu gran amor en la cruz cubrió nuestros pecados de tal forma que los separó para siempre de la presencia de Dios. Y por eso cuando Pablo, Señor, habla de esto, habla de muchas razones que tendríamos saludables para perdonar. Pero la más importante es que nosotros no podemos dejar de dar de lo que hemos recibido. Si tú nos has perdonado, si tú has cubierto nuestras heridas y con ese bálsamo de tu amor nos has recuperado, permítenos a nosotros hacer exactamente lo mismo. Porque todo aquello que quisiéramos que fuese hecho con nosotros, debemos hacerlo con los demás. Y todo aquello que tú hiciste con nosotros, debemos hacerlo con los demás. Yo te doy gracias por restaurar relaciones. Yo sé que tú nos permites traer a nuestra mente, a nuestro corazón, situaciones, sentimientos heridos. Y nos permite recordarlos no para maltratarnos, no para afectarnos, sino para sanarnos definitivamente. Para que poniendo esas cosas en orden, nuestra vida pueda recuperar una dirección mucho más asertiva, mucho más clara en la vida. Yo te doy gracias por eso, por cada persona, cada familia, porque tú buscas eso, la restauración. Tu gran amor puede restaurar cualquier relación afectada en la vida. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y permítenos que cuando terminemos este mes que hemos enfatizado en las relaciones interpersonales, podamos decir que hubo sanidad en nuestro corazón y hubo sanidad en las relaciones familiares, cercanas y de aquellas personas que en algún momento nos sirvieron. Te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.